Vamos a estudiar ahora cómo es que podemos medir la bondad de ajuste de un modelo de regresión. Esto quiere decir cómo podemos medir qué tan bueno puede ser un modelo de regresión para efectos de predicción y variación no explicada. En general, cuando vemos el modelo de regresión como se muestra en el screen, vemos que la observación básicamente puede estar conformada por dos partes. Una parte que es función de x y otra parte que es el error. La parte sistemática es aquella que está representada por la función de x. En esta parte, digamos, ¿okay? Es una parte que varía con x, tiene una explicación y es predecible, mientras que el otro componente, el componente de error, básicamente es no predecible, es aleatorio y se le llama variación no explicada. Ambas sumadas conforman lo que se llama la variación total. Estos, digamos, conceptos se pueden medir en una salida de regresión típica producida por un computador. Vamos a tener valores explícitos para estos componentes, pero no es de nuestro interés en este momento. Pero lo que sí es importante es entender los conceptos, porque cuando tenemos que la variación explicada es grande en relación con la variación no explicada, ahí debo corregir, ¿no? El error se hace cada vez más pequeño. Eso quiere decir que podremos predecir mejor el valor de x. En otras palabras, mientras que este componente que está a la izquierda, variación explicada, ¿no?, supera en valor, en magnitud a la variación explicada del error, obviamente el error será en términos relativos más pequeños. Este es el principio sobre el cual se basa la medición del coeficiente de determinación que veremos en este instante. ¿Qué cosa es el coeficiente de determinación? En la parte inferior se muestra su definición, es un porcentaje o una fracción, como quieran usarlo, que representa la relación entre la variación explicada y la variación total. Es fácil entender que conforme este ratio es mayor, ¿no?, la variación explicada forma más parte, digamos, es un componente más importante y por lo tanto, como la variación explicada es predecible por x, la variable explicativa, entonces nuestro modelo será pues de mayor capacidad de predicción, digamos. En términos generales, el coeficiente de determinación es el porcentaje de la variación en i que es explicada por el modelo, es decir, explicadas por las variables que han sido incluidas en este modelo, ya sea una o varias. El indicador es un indicador de bondad de ajuste lineal. Esto quiere decir que si la relación no es lineal no va a funcionar apropiadamente. Y digamos, en un caso extremo el R cuadrado es 1, si es 1 significaría pues un ajuste lineal perfecto, lo cual en la realidad nunca se observa, ¿no? Básicamente, como dije, se le usa como un indicador de la capacidad predictiva del modelo. Sin embargo, el R cuadrado tradicional, como lo hemos descrito, tiene algunos problemas que no hacen su uso poco práctico, digamos. Y con el tiempo se desarrolló un nuevo concepto llamado el R cuadrado ajustado, que fundamentalmente mide el mismo concepto, ¿no?, el porcentaje de variación de nuestra variable dependiente que es explicada por nuestras variables explicativas. Sin embargo, este es un valor superado, es un valor corregido. El R cuadrado tradicional nos puede, digamos, dar información engañosa en algunos momentos y puede dar una impresión falsa, alrededor o acerca de la bondad de un modelo. Este R cuadrado ajustado, digamos que es un valor corregido del R cuadrado tradicional. Y en general el R cuadrado ajustado es menor que el R cuadrado tradicional cuando tenemos más de una variable explicativa, ¿no? Es en ese momento en que el R cuadrado ajustado tiene más sentido de ser usado, digamos. ¿Okay? Acá tenemos el resultado de una regresión simple. Como es una regresión simple, no se muestra el R cuadrado ajustado. Acá tenemos los coeficientes que ya los habíamos visto antes.
Acá tenemos el resultado del R cuadrado, que en este caso no hay una diferenciación entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, debido a que tenemos solamente una variable explicativa. Bueno, y tenemos también el coeficiente de correlación que, como ustedes pueden ver, tiene el mismo sentido, mejor dicho, es positivo igual que la pendiente. Este modelo, por ejemplo, diríamos que explica el 46.69% de la variable precio, ¿no?, en función de la variable área. Bueno, ¿y qué pasa con el resto? Porque este es un R cuadrado bastante bajo, como ustedes pueden ver, ¿no? Prácticamente queda un 54% de variación no explicada. Bueno, esa variación explicada le va a corresponder al error realmente. Eso quiere decir que tenemos un alto porcentaje, un R cuadrado bajo significa un alto porcentaje de variación no explicada, lo cual obviamente dificulta el proceso de predicción o pronóstico. Bueno, esto no quiere decir que el modelo sea malo en sí. Es un R cuadrado bajo, normalmente nos indica, nos señala que hace falta más información al modelo para que pueda hacer mejores predicciones, lo cual quiere decir que hacen falta otras variables explicativas que además del área, nos sirvan para predecir el precio de una vivienda. Veamos ahora el tema de la inferencia en regresión. Como les dije en las presentaciones anteriores, el cálculo de una regresión se hace sobre la base de una muestra. Entonces necesitamos considerar ese hecho y vamos a usar las mismas herramientas de inferencia que vimos en sesiones anteriores. Lo importante es que necesitamos generalizar los resultados. Esto es, necesitamos generalizar los resultados a la población. Ya sabemos que existe una regresión en la muestra, pero digamos nuestro interés está centrado en la población, puesto que nuestro objetivo no son los estadísticos o los estimados per se, sino más bien conocer los parámetros A y B mayúscula, que son los que corresponden a la población. Por lo tanto, la pregunta es si es que podemos generalizar las conclusiones de una regresión obtenida en la muestra a la población. Esto es lo que llamamos inferencia en regresión. Para esto vamos a hacer unas pruebas de hipótesis que nos van a permitir aclarar las preguntas que están allí, ¿no? ¿Es la relación mostrada en la muestra generalizable de la población? Bueno, digamos que hemos encontrado una relación entre precio y área en las viviendas, pero esto pertenece a una muestra de 60 observaciones más o menos. En realidad podemos generalizar a base de esa muestra, podemos decir lo mismo en la población. Esa es una forma de plantearlo, ¿no? Otra forma es ver si es que es posible que la relación observada entre X e Y, entre precio y área, sea una relación real o sencillamente se deba al azar involucrado en la selección de la muestra, ¿no? O finalmente podríamos pensar ya en términos de la población. ¿Existe una relación, una recta de regresión, en la población, o solamente es una ilusión causada por la muestra? Estas es las dudas que vamos a aclarar nosotros con las pruebas de hipótesis. La hipótesis nula, como no debería sorprendernos, nos dice que en la población no existe una relación y que básicamente la relación que hemos observado se debe al azar de la muestra. Esto es que por suerte, por azar, hemos tomado una muestra particular en la cual se muestra esa relación, pero la hipótesis nula nos dice, pero en la población no existe esa relación. ¿Okay? Acá tenemos cómo se plantea la prueba. Digamos, distinguimos acá entre los parámetros que están arriba, A y B, estos son los verdaderos parámetros, y A y B pequeñas son los valores que se obtienen de la regresión, digamos, de la muestra cuando usamos el paquete estadístico. La hipótesis nula nos dice que la pendiente, noten que estoy hablando de la pendiente en la población, es 0, lo cual nos dice que no hay relación en la población.
entre X e Y. Okay, la hipótesis alternativa nos dice que la pendiente en la población es 0, lo cual afirmaría que sí hay una relación entre X e Y en la población. Noten que insisto en que hablamos de la población, las pruebas de hipótesis, hablamos de la población, ¿no? El estadístico es el estadístico T, similar al T que hemos estudiado anteriormente, pero esta vez es calculado a base del coeficiente B, que es el coeficiente calculado en el programa estadístico, y el error estándar de ese mismo estadístico. Recuerden que el estimado B, al ser un cálculo proveniente de una muestra, ¿no?, está sujeto a un error estándar, mejor dicho, a un indicador de precisión. Finalmente, el valor T, que el estadístico T es el que nos va a permitir calcular la probabilidad, con lo cual podremos después discernir entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa dependiendo del caso. Acá tenemos los resultados de la misma regresión anterior, pero esta vez voy a resaltar lo concerniente a la prueba de hipótesis. Noten que en esta columna podemos ver los coeficientes, ¿okay? En este caso las pruebas de hipótesis habrán notado que las enfocamos en las pendientes, no nos interesa mucho el intercepto. Este 34.9 es el estimado, 4.7 es el coeficiente, y T ratio, el T valor que aparece acá, es la relación entre este coeficiente y su error estándar. Si ustedes dividen les va a dar más o menos 7.3, y este valor estadístico es el que nos permite calcular el valor de la probabilidad, que como pueden ver es bastante pequeña, ¿no? Al ser pequeña, esto es menor que 5%, nos llevaría, como en todas las pruebas de hipótesis, a rechazar la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula nos decía que no había una relación. En este caso la rechazamos tomando la alternativa, que nos dice que sí hay una relación. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, decimos que la pendiente es significativa. Esto quiere decir que nuestra variable área tiene realmente una capacidad predictiva, ¿no?, para el precio, pero noten que estas afirmaciones las hacemos en términos de la población nuevamente.